Imagina despertar cada mañana rodeado de ruido, entre gritos de vendedores, bocinazos de autos y el calor sofocante que parece derretir las ilusiones. Pie descalzo sobre el asfalto rugoso, con el estómago vacío y una caja de mercancía en la mano, tu única esperanza es que hoy alguien te vea. Muy pocos conocen el vértigo de vender bajo el sol abrasador, perseguido por la indiferencia y la miseria. Pero, ¿cómo puede alguien perdido entre multitudes sobreponerse al desprecio y convertirse en millonario? Esta no es una historia común. Es la vida de quien empezó en la calle y terminó construyendo un imperio. ¿Qué ocurrió entre esas dos orillas? Marcará para siempre la manera en que miras tu propio futuro. Su nombre es Ernesto. Su historia empieza en una pequeña casa de lámina y paredes agrietadas en las afueras de la ciudad, en un barrio donde la vida parecía detenerse al atardecer y cada día era una batalla contra la escasez. En ese hogar apenas cabían su madre y sus dos hermanos menores, pero el amor y los sueños eran infinitos. De niño, Ernesto aprendió a medir sus pasos para no pisar los charcos de agua sucia ni los vidrios rotos en la calle. A veces, la cena era solo un poco de arroz y otras noches, nada. El sonido de la lluvia sobre el techo oxidado se mezclaba con las discusiones de los adultos, preocupados por el alquiler vencido y la amenaza constante de perderlo todo. A pesar de los días fríos y los bolsillos vacíos, Ernesto forjaba ilusiones. Soñaba con comprarse un par de zapatos nuevos y, sobre todo, con ver feliz a su madre. El barrio estaba marcado por la pobreza, pero él creía que podía cambiar su destino. Sus manos pequeñas ayudaban en lo que fuera. Cargaba bolsas en el mercado, recogía botellas para venderlas por unas monedas, lavaba autos bajo la mirada desconfiada de los dueños. Cada caída y cada rechazo añadían una piedra más a la montaña que debía escalar, pero en su interior se encendía un fuego callado, una urgencia de ser alguien distinto. Ernesto sentía que la vida no le debía nada, y aún así se prometía todas las noches no rendirse. Sabía que la única manera de salir adelante era trabajando más duro que nadie. Esa promesa silenciosa, hecha entre lágrimas y sueños rotos, sería el motor oculto que lo impulsaría en los años venideros. Su historia apenas comenzaba. Ernesto comenzó a vender en las calles cuando apenas tenía 12 años. Salía al amanecer con el primer rayo de luz y caminaba durante horas cargando una caja de dulces y chicles que parecía pesarle el doble con cada paso. El asfalto ardía bajo sus pies y el sol quemaba su nuca, mientras la ropa se le pegaba al cuerpo empapado de sudor. Al principio apenas podía juntar el valor para ofrecer sus productos. Temía la mirada fría de la gente apurada, los gestos de fastidio, las palabras cortantes y, sobre todo, el silencio que sentía como un muro infranqueable. Muchos lo esquivaban como si fuera invisible. Otros se burlaban o lo acusaban de querer robar. Más de una vez, algún comerciante instalado lo echó a gritos de la banqueta. Ernesto tragaba su orgullo y, cada vez que los ojos se le llenaban de lágrimas, apretaba los dientes y pensaba en su madre esperando en casa. Las jornadas eran eternas. Caminaba bajo el sol, sin sombra donde refugiarse, soportando el cansancio, la sed y ese vacío en el estómago que no se quitaba ni siquiera cuando lograba vender algo. El peso de la indiferencia era más duro que cualquier carga física. A veces, después de recibir un billete arrugado, sentía una chispa de alegría. Otras regresaba con la caja casi llena y el corazón vacío. Por las noches, el eco de las rechiflas y los desprecios le retumbaba en la memoria. Hubo momentos en que la soledad lo vencía, en que la tristeza y el cansancio lo hacían dudar de sí mismo y de ese futuro que apenas podía imaginar. Sin embargo, algo dentro de él, una esperanza indomable, lo obligaba a levantarse al día siguiente. Sabía que a pesar del dolor y el desaliento, su voluntad era más fuerte que cualquier obstáculo exterior. Pero Ernesto no se rindió. La adversidad, lejos de quebrarlo, empezó a forjar en él una fuerza silenciosa, casi obstinada. Al inicio, su aprendizaje fue prueba y error puro. Observaba a otros vendedores, memorizaba frases que captaban la atención y ensayaba nuevas sonrisas frente al reflejo de un escaparate.
Descubrió que un simple "buenos días", entregado con energía, podía abrir una puerta, que el secreto estaba en escuchar al cliente y no solo en insistir por vender. Cuando los dulces no se vendían, buscaba otros productos más llamativos o económicos. Intercambiaba ideas con vendedores mayores y no tenía miedo de probar. Aprendió a calcular precios, la importancia de las monedas justas y a negociar con una paciencia que pocos adultos resistirían. Cada pequeño avance era un triunfo. Celebrar una venta extra, recordar el nombre de un cliente habitual, ahorrar unas monedas y llegar a casa sin tener que mentirle a su madre. Sus días se convirtieron en una especie de laboratorio ambulante en el que cada error era una lección tallada a fuego lento. Más allá de vender, desarrolló la capacidad de leer a las personas y anticiparse a sus necesidades. Comprendió que el acto de ofrecer no era solo un asunto de mercancía, sino de conectar, de contagiar esperanza en un entorno gris. Empezó a organizar mejor su tiempo, a llevar un cuaderno donde anotaba lo que salía bien y lo que debía corregir. Poco a poco, su creatividad creció. Diseñó promociones sencillas para niños, buscó lugares con más flujo de gente y aprendió a negociar mejores precios con los proveedores del mercado. Esa disciplina diaria lo transformó en alguien distinto. Donde antes solo había resignación, ahora dominaba la curiosidad y el ánimo de superarse. La actitud de víctima quedó atrás. Ernesto comenzó a verse a sí mismo como un aprendiz constante. Entendió que cada día podía ser mejor que el anterior si usaba la imaginación y no se dejaba vencer por el cansancio. Así, entre estrategias modestas y cambios de mentalidad, logró hacer de la calle su escuela y su primer taller de éxito. El punto de inflexión llegó una tarde de tormenta, cuando Ernesto, empapado y tiritando, se resguardó bajo un toldo frente a una pequeña papelería. Mientras observaba el ir y venir de clientes, una idea inesperada cruzó su mente. ¿Y si en vez de vender productos al azar, ofrecía algo que realmente se necesitara en ese lugar? Al día siguiente, invirtió sus modestos ahorros en bolígrafos y libretas, apostando por los niños y oficinistas que frecuentaban la zona. Pronto, el rumor de aquel muchacho que siempre tenía eso que parece que hace falta, empezó a correr. Los clientes habituales aumentaron y, animado por el éxito, Ernesto se atrevió a rentar una pequeña mesa plegable en la esquina de la papelería. Aquello, aunque sencillo, era su primer local, pero el crecimiento no fue lineal ni fácil. Las primeras semanas fueron un torbellino de altibajos. Perdió mercancía por la lluvia. Sufrió cuando un vendedor que prometió asociarse lo dejó endeudado y tuvo que aprender a la fuerza que no todas las sonrisas escondían buenas intenciones. Una vez invirtió en novedades de moda que terminaron apiladas y sin vender. Más de una vez regresó a casa preguntándose si había cometido un error. Sin embargo, cada tropiezo dejó una marca invisible en su memoria. Ernesto aprendió dolorosamente a escoger sus aliados, a leer contratos y a desconfiar de las promesas fáciles. Sus primeras verdaderas victorias fueron pequeñas, pero deslumbrantes. La gratitud de una madre que encontró útiles escolares baratos justo antes de clases, la alegría de un muchacho al comprar su primer cuaderno para la secundaria, la confianza de la papelería al dejarle operar frente al local. Esos momentos convincentes derribaron las paredes de sus dudas. Por primera vez, Ernesto sintió que su esfuerzo podía trascender la mera supervivencia y realmente crear algo valioso. El sueño de tener un negocio propio dejó de ser una quimera y se transformó en una meta posible. Años después, cuando su pequeño puesto ya se había transformado en un local modesto, Ernesto vivió su mayor caída. Había conseguido suficientes clientes fijos como para expandirse, pidió un préstamo, contrató a 2 ayudantes y se atrevió a inaugurar otro punto de venta en una zona más concurrida. Por primera vez, creyó que el éxito era estable y que nada podría salir mal. Pero la vida, siempre impredecible, le mostró otra cara. Una crisis económica sacudió la ciudad. Los proveedores cambiaron precios sin aviso. La competencia multiplicó sus ofertas y, para colmo, uno de sus ayudantes cometió fraudes pequeños que desbalancearon la caja. Ernesto, confiado en que todo seguiría como hasta entonces, tardó en reaccionar. De pronto, se encontró con deudas imposibles
inventario sin mover y un sentimiento de culpa que le pesaba más que cualquier turno bajo el sol. Las noches volvieron a ser largas y frías. El miedo a perderlo todo era una sombra que lo seguía incluso cuando cerraba los ojos. Por primera vez desde su niñez, se sintió nuevamente solo, atrapado en una encrucijada donde cada decisión parecía arrastrarlo más al fondo. Dudó de sí mismo, de sus capacidades, incluso del sentido de haber luchado tanto. Evitaba las miradas de los vecinos y amigos que antes celebraban su éxito. En soledad, Ernesto enfrentó el peso abrumador de la responsabilidad y el temor de defraudar a su madre, a quienes confiaron en él, y a ese niño que juró jamás rendirse. Durante semanas, su local perdió vida, y el muchacho optimista que vendía esperanza parecía desaparecer tras el mostrador vacío. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse, resurgió la voz de aquel niño que soñaba con el futuro. Ernesto decidió que ningún error, por grande que fuera, definiría su historia. Reconoció sus fallas, pidió disculpas donde debía y, sobre todo, aceptó que aún tenía mucho por aprender. Se obligó a replantear su modelo de negocio, a buscar asesoría y a reinventarse. Convertir la crisis en su nueva maestra fue el acto más valiente de su vida. La oportunidad crucial llegó una madrugada, justo cuando la desesperación había alcanzado su punto más alto. Ernesto, después de otra noche en vela revisando cuentas, recibió la visita de don Julián, un antiguo cliente y pequeño empresario del barrio. Julián, quien conocía de cerca su historia y su ética de trabajo, le propuso un reto inesperado: encargarse de la distribución de útiles escolares a varias escuelas de la zona, justo antes del nuevo ciclo escolar. Era una operación mucho mayor a todo lo que había manejado. El miedo lo paralizó por segundos. Sabía que no tenía el capital suficiente ni la logística para responder a un pedido tan grande. Pero también comprendió que si lograba resolver ese problema y satisfacer la demanda, no solo saldría de sus deudas, sino que su negocio alcanzaría una nueva dimensión. Ernesto hizo inventario de todo lo que había aprendido en años de lucha. Convocó a sus antiguos compañeros vendedores, apostando por la confianza y la lealtad más que por el dinero. Negoció con proveedores, usando el prestigio que se había ganado, y convenció a algunos de entregarle mercancía a crédito, arriesgando su palabra y el poco patrimonio que le quedaba. Pasó días enteros sin dormir, coordinando entregas, organizando rutas y puliendo cada detalle para que ni una sola escuela quedara sin material. La tensión era máxima, un solo error y perdería todo. Con cada entrega el Ernesto niño resurgía, celebrando las pequeñas victorias como señales de que el gran salto era posible. El día final, tras semanas de agotamiento y dudas, los directores de las escuelas confirmaron que la operación había sido perfecta. Incluso superó las expectativas. Las recomendaciones se multiplicaron, y en cuestión de meses, su nombre se volvió sinónimo de confianza y calidad en toda la ciudad. Esa decisión, arriesgarlo todo en el momento de mayor incertidumbre, se convirtió en el punto de no retorno que transformó su destino personal y económico para siempre. Ernesto había cruzado por fin la frontera entre la supervivencia y el verdadero éxito. Así fue como, con el eco de su mayor riesgo convertido en su mayor triunfo, Ernesto comenzó a ver frutos que antes apenas se atrevía a imaginar. Los contratos de distribución escolares se triplicaron en menos de un año. Pronto, no solo abastecía a escuelas locales, sino que su nombre apareció como proveedor preferido en licitaciones municipales. La gente que antes apenas lo miraba al pasar, ahora buscaba su consejo sobre negocios y antiguos compañeros de las calles le pedían empleo. Con disciplina feroz y una visión cada vez más amplia, Ernesto reinvirtió cada ganancia. Abrió bodegas, montó un equipo de trabajo transparente y solidario y diseñó programas de apoyo para estudiantes de escasos recursos, recordando siempre de dónde venía. Su pequeño local frente a la papelería creció hasta ocupar una esquina entera, luego un edificio y finalmente varias sucursales en toda la ciudad. Las vitrinas exhibían productos modernos, pero lo más valioso seguía siendo la humildad y cercanía con la que atendía a cada persona. Las madres agradecidas y los directores de escuela lo señalaban como ejemplo de honestidad y perseverancia.
Incluso quienes en el pasado lo habían desdeñado o rechazado, no tuvieron más remedio que reconocer el alcance de su esfuerzo. Algunas noches, al cerrar la última sucursal, Ernesto miraba las luces de la ciudad con una sonrisa tranquila y sentía que su lucha había valido la pena. Su historia demuestra que ningún origen humilde, ningún obstáculo ni error cometido puede detener el verdadero crecimiento personal. El secreto no estaba en la suerte o en recibir ayuda externa, sino en transformar cada caída en una lección y cada pequeño logro en un peldaño hacia algo más grande. Ernesto, el muchacho descalzo que soñaba bajo la lluvia, se convirtió en ejemplo vivo de que la resiliencia, la disciplina y la mentalidad de crecimiento pueden cambiarlo absolutamente todo. La vida de Ernesto nos deja lecciones que trascienden el dinero y el éxito visible. Primero, enseña que la humildad del origen no define el destino. La grandeza nace de la persistencia en los días difíciles, cuando nadie cree en ti. Segundo, aprender del error es vital. Cada caída le reveló un aspecto que debía fortalecer y lo convirtió en un aprendiz incansable. Tercero, la creatividad puede florecer aún en los escenarios más adversos. Reinventó su manera de vender cuando todos creían que no había salida. Cuarto, la honestidad y la lealtad abren puertas que el dinero no puede comprar. Su reputación fue la llave maestra que le permitió asumir el reto de su vida. Quinto, la disciplina diaria vence al talento ocasional. La constancia silenciosa, esos pequeños esfuerzos repetidos cada día, cambiaron por completo su realidad. Sexto, saber pedir ayuda y construir alianzas genuinas puede marcar la diferencia entre caer y volar. Y por último, nunca subestimes el poder de un sueño sostenido. Aunque el éxito parezca lejano, quien no abandona la esperanza termina encontrando caminos donde nadie más los ve. Así que tú, quien hoy lucha con poco y sueña con mucho, recuerda, nadie puede robarte la fe en ti mismo. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete y sigue descubriendo historias que inspiran. Porque cada sueño humilde puede ser el origen de una vida extraordinaria.